Somos la voz de los líderes de opinión. Hoy en Voz de Líderes nos acompaña la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas, quien recientemente fue designada como directora general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Doctora, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, el gusto es mío. Doctora, pues como comentaba en la introducción, recientemente fue designada como directora general de esta institución tan importante. Y antes de iniciar la entrevista me gustaría felicitarla por parte del equipo de Voz de Líderes. Creo que es un hecho histórico el hecho de que usted sea la primera mujer en liderar el INER en toda la historia de vida de este instituto. Muchas gracias. Sí, pues la verdad muy contenta en este trabajo ahora desde la dirección general. Doctora, pues bien, antes de hablar un poquito sobre los proyectos que tiene contemplados realizar durante su primer quinquenio, nos gustaría que nos platicara un poco qué fue lo que la llevó a querer estudiar medicina, a dedicarse a toda esta parte respiratoria. Bueno, a estudiar medicina, la verdad es que pues es una decisión que tomé cuando era pues muy chiquita, ¿no? Es cuando estaba en la preparatoria, porque a mí me gustaban mucho las ciencias de la vida en general, la química, la biología. Elegí en la preparatoria el área de concentración en precisamente esto, que era un laboratorio clínico, era una carrera técnica en laboratorio clínico. Y pues empecé a hacer servicio social y prácticas profesionales en un hospital en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de donde soy originaria. Y pues fue en un hospital, ya empecé en contacto con el mundo médico y ahí empecé a tomar la decisión de que quería estudiar medicina. Básicamente, pues en mi familia no hay médicos, al menos en mis familiares directos, primos y así sí, pero fue más que nada este contacto con el mundo hospitalario a muy temprana edad. Doctora, y una vez que, estudia medicina, ¿qué es lo que le impulsa a querer dedicarse al área respiratoria? Bueno, cuando yo empecé la especialidad, fue medicina interna lo que empecé a estudiar. Y cuando terminé medicina interna, en los últimos años, me llamó mucho la atención la parte de medicina crítica. Entonces, también en el lugar donde yo estudié, que fue en el Instituto Nacional de la Nutrición, hay muchos especialistas que hacían también anestesia y terapia intensiva y a mí me llamó mucho la atención ese camino y lo tomé. Hice anestesiología, que también me había llamado la atención siempre, y de ahí hice medicina crítica. Y cuando me enfoqué en medicina crítica, mi parte favorita siempre fue la ventilación mecánica. Y pues ahí me fui enfocando, ¿no? Y llegué al INER por cuestiones de la vida, ¿no? Que hubo un ofrecimiento a que viniera a trabajar acá y pues definitivamente me encantó. O sea, me enamoré del instituto en cuanto lo pisé, yo creo. Doctora, pues bien sabemos y he tenido el placer de seguir un poquito de su trayectoria, de entrevistarla en algunas ocasiones, que anteriormente se desempeñaba como jefa del área, de áreas críticas y de la unidad de cuidados intensivos. Y pues recientemente pasó a ser la mayor autoridad dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Nos podría hablar un poquito también cómo fue este proceso de usted haber desempeñado estos cargos durante tantos años y posteriormente tomar la decisión de postularse para dirigir el INER? Bueno, la decisión seguramente la empecé a vislumbrar desde la pandemia, donde vi la gran importancia. Siempre me ha gustado como la gestión de procesos, los procesos de calidad, el buscar mejoras continuas en las áreas y todo esto. Pero durante la pandemia, en realidad, la gestión de recursos, la gestión de los recursos humanos, el buscar la mejor organización dentro de las áreas, en el hospital me gustó mucho y vi la gran importancia de poder hacerlo de una manera organizada y lo mejor que pudiera salir para
la mejor evolución de nuestros pacientes, ¿no? Y en ese momento, bueno, de la mayor cantidad posible de pacientes. Y bueno, en ese momento, ya hace pues más de 3 años, empecé realmente a concretar la idea en mí de poder postularme hacia esto, ¿no? Increíble. Doctora, pues también después de tomar esta decisión, cuéntenos un poquito cómo vivió todo el proceso justamente desde que luego sabemos que también realizar el plan de trabajo para una dirección general es bastante pesado, bastante complicado. La verdad es que tuve oportunidad durante esos últimos años de observar muy bien las fortalezas y debilidades del hospital, ¿no? Y pues el proceso fue un proceso como muy de mucha observación, ¿no? De mucha observación y de mucha ideación sobre cómo mejorar las áreas, cómo podríamos llegar a tener mejores resultados de los que ya tenemos. Y todo esto pues ocurre durante años. Finalmente el proceso de postularte pues, es el resultado de toda esa larga observación que se hace en las áreas y cómo cambian y cómo se organizan. Entonces, en realidad es como decir, bueno, ok, ya tengo todo esto, ahora hay que plasmarlo, ¿no? Sí. Es cuando realmente tienes que hacer mucha introspección y mucho uso de tu capacidad de síntesis y de lograr plasmar las ideas en un formato lo más coherente posible, ¿no? Y lo más organizado posible para que tus ideas pues las logres transmitir, ¿no? O sea, eso es algo que sucede durante el proceso de ya concretar la idea de hacer una postulación de este tipo, ¿no? Doctora, también pues nos podría hablar un poco sobre cómo recibió la noticia al saberse ya directora general del INER. Con tranquilidad y alegría. Muy bien, y como bien nos mencionaba, pues el plan de trabajo es bastante arduo. Si bien sabemos que en esta entrevista es imposible abarcar todos los campos que me imagino confieren dentro de su plan de trabajo, ¿nos podría hablar un poquito sobre los primeros proyectos que piensa implementar durante el primer año de su gestión? Claro que sí. El punto inicial a entender en este plan de trabajo es que es un plan de trabajo que escalona las prioridades de mejora en el INER. Empezamos con un plan que razona y propone desde la administración y desde la planeación de los procesos y de los recursos, porque esto es lo que sustenta realmente la práctica médica. Es decir, cuando tú estás viendo la asistencia, sabes que puede llegar a limitarse si no fluyen adecuadamente los recursos y los planes, ¿no? Desde la base. Entonces, esta base lleva a la mejoría en la práctica clínica, en la asistencia, y como tercer escalón a lo que lleva o se desborda hacia una mejor enseñanza y una más abundante y concreta investigación. Entonces, al entender esto, sabemos que pues, los 5 niveles ya existen, ¿no? Son nuestras direcciones. Y estos niveles finalmente están sustentados por un personal que en el INER es maravilloso y queremos que como un 6º nivel de mejora esté más a gusto, ¿no? Sepa que pues realmente es la base en donde todo se sustenta, ¿no? Entonces, queremos trabajar sobre estos niveles con proyectos específicos para cada uno de ellos, ¿no? Y el principal, pero probablemente el más longitudinal a lo largo de estos años, será la sistematización y automatización de procesos, lo cual nos debe de llevar a una mejoría en la gestión en la parte clínica, ¿no? Doctora, también nos podría hablar un poquito sobre cuál es su sentir ante pues haber sido designada ya como directora general y sobre todo, doctora, porque como yo comentaba en la introducción, este es un momento histórico, creo que para el INER. Usted es la primera mujer en ocupar un cargo así, dirigir el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pues creemos nosotras como mujeres también en el equipo de Voz de Líderes que
esto es abrir camino, ¿no? Porque al final el que más mujeres estén ocupando cargos tan importantes como usted en este caso, que antes de ser designada también fue nombrada como la Mujer del Año en 2020, también fue creo que un nombramiento bastante importante. ¿Nos podría hablar un poquito, pues, todas estas sensaciones que estás sintiendo al estar al frente del INER? Pues yo en realidad siempre he sido como muy tranquila. Siempre he sabido que el hecho de llegar a un puesto como este, a una dirección de este tamaño, pues en realidad te trae compromisos importantes para lograr que el instituto salga adelante y crezca aún más de lo que es, ¿no? Porque de eso se trata cada nueva dirección. No es como una sensación de sí, soy la primera mujer. La verdad es que yo nunca he sentido el hecho de ir caminando en mi profesión como un reto específico por ser mujer. La verdad es que yo siempre lo he visto como retos específicos como médico, ¿no? Qué bueno que algunas mujeres puedan decir, mira, sí se puede. Pues la verdad es que sí, o sea, hay cosas siempre en el camino que pueden tener específicamente por ser mujeres, pero pues hay que sacudírselas lo más posible y listo, ¿no? Es seguir adelante siempre. La verdad, y siempre lo he pensado así, es que si alguien te ve diferente porque eres mujer, pues es problema de esa otra persona, no es problema tuyo. Doctora, pues para concluir esta entrevista, nada más nos podría regalar un mensaje justamente para toda la audiencia sobre, pues, que estén al pendiente de todas las actividades, me imagino, y todos los cambios que se van a estar realizando dentro del INER, pues con motivo de esta nueva gestión. Bueno, pues sí, muchas gracias. Yo creo que el hospital, el instituto seguirá caminando, seguirá creciendo. Vamos a trabajar muy duro y estamos trabajando muy duro en establecer, en sacar adelante los proyectos que ahí andan ya, que a lo mejor se quedaron todavía con cosas que concretar, y sacar nuevos proyectos que puedan llegar a un buen fin, siempre pues en bien de todos nuestros pacientes, y cuando nuestros pacientes estén bien, pues los médicos y todos los paramédicos y administrativos del instituto estarán bien, porque bueno, estarán seguramente disfrutando su trabajo. Y bueno, pues aquí estamos para servirles y para seguir trabajando juntos. Perfecto. Doctora, pues le agradecemos muchísimo el espacio para haber llevado a cabo la entrevista. Nosotros somos Voz de Líderes, mi nombre es Alina Ávila y pues nos vamos a estar viendo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, recuerden que somos la voz de los líderes y las líderes de opinión.